Defendió a un hombre negro cuando la policía lo acosó. Lo que sucedió después es increíble. Daniel Hayes siempre había vivido una vida que solo podía describirse como discretamente intencional. A sus 27 años, era el tipo de hombre que se integraba a la perfección con el entorno. Ni retraído ni extrovertido, simplemente estable. Enseñó educación cívica en 8º grado en la escuela secundaria Carver, un trabajo que se tomaba en serio, pero no a viva voz. Sus alumnos lo respetaban, aunque rara vez lo alababan fuera del aula. Sus compañeros lo consideraban confiable, aunque no especialmente cercano. Era de los que abrían la puerta, de los que rellenaban la cafetera en la sala de descanso sin esperar las gracias. Pero había una firmeza bajo su comportamiento tranquilo, la que había forjado en un hombre alguien que valoraba los principios por encima de la comodidad. Su padre, un militar severo que una vez le dijo a Daniel, después de una pelea en el patio de la escuela, que la valentía no se medía por lo fuerte que rugía uno, sino por la firmeza con la que uno se mantenía firme ante el mal. Cada mañana, Daniel salía de su pequeño apartamento de una habitación en la calle Elm, a las 6:45 en punto, con el abrigo abotonado y el maletín en la mano, en dirección a una modesta cafetería de la esquina 2 manzanas más allá. Lloviera o hiciera sol, seguía el mismo camino, pasaba junto al mismo mural de líderes de los derechos civiles pintado en la pared de ladrillo cerca de la parada de autobús y saludaba cortésmente a los mismos corredores, paseadores de perros y madrugadores. Había algo reconfortante en la rutina, en el familiar tintineo de cucharas y el murmullo de las conversaciones que lo recibían al entrar en la cafetería. Los baristas sabían su pedido, café solo con un chorrito de leche de avena, y siempre dejaba $1 en el bote de propinas, ya fuera la cola corta o la que daba la vuelta al mostrador. Una de esas mañanas, Daniel vio a alguien nuevo, o mejor dicho, alguien que probablemente ya había estado allí antes, pero que finalmente había captado su atención. Un hombre negro de mediana edad estaba sentado en las escaleras de un edificio abandonado frente a la cafetería. Su ropa estaba deshilachada por los bordes, una chaqueta militar desgastada por el clima se le pegaba al cuerpo. Sus zapatos no combinaban y un gorro fino de punto le caía torcido. No estaba pidiendo limosna ni llamando la atención. En cambio, alimentaba a las palomas con una bolsa de papel rota, con movimientos lentos pero decididos. Lo que impresionó a Daniel no fue el estado del hombre, sino su expresión, unos ojos que observaban el mundo sin expectativas, pero con esperanza. Y cuando sus miradas se cruzaron brevemente, el hombre hizo un pequeño gesto de asentimiento, casi imperceptible, seguido de un suave saludo con la mano. Daniel le devolvió el gesto antes de entrar en la cafetería, sin saber por qué lo recordaba mientras pedía su café. A la mañana siguiente, Daniel lo volvió a ver. El mismo sitio, las mismas palomas, la misma presencia silenciosa. Esta vez, Daniel cruzó la calle. Sin pensarlo demasiado, pidió un segundo café. Se acercó y se lo entregó al hombre, quien lo miró y luego miró a Daniel, sorprendido pero no receloso. Lo aceptó con un gesto de asentimiento y un suave «Nifo», que apenas se oyó por encima del tráfico matutino. Daniel no se demoró. Él simplemente asintió y continuó su camino, sintiendo algo desconocido pero cálido en el pecho. Con el paso de los días surgió un patrón. Cada mañana Daniel traía 2 cafés, le daba uno al hombre y le decía algunas palabras. A veces sobre el clima, a veces sobre las palomas, una vez sobre el mural del otro lado de la calle. El hombre escuchaba más de lo que hablaba, pero poco a poco, fragmentos de su historia emergieron. Se llamaba Marcus Bell. Había tenido un pequeño taller mecánico a pocos kilómetros del centro, un negocio que había construido con su hermano tras años de ahorro y esfuerzo. Durante más de una década, el taller sirvió a la comunidad con honestidad, arreglando motores, cambiando neumáticos y tratando a los clientes como familia. Pero entonces la ciudad rezonificó la zona, vendió el terreno a un promotor y expulsó a negocios de larga data con el pretexto de la renovación urbana. Las súplicas de Marcus no fueron respondidas. Su hermano falleció poco después. Con la pérdida del taller y sin familia cerca, se vio obligado a realizar trabajos esporádicos, buscar refugios y finalmente a subirse a las escaleras donde Daniel lo encontraba sentado. No había amargura en la voz de Marcus al hablar, solo un cansancio silencioso,
el que surge de luchar demasiado contra algo que se negaba a ceder. No pedía compasión, y Daniel nunca la ofrecía. Lo que creció entre ellos no fue caridad, sino respeto. Compartían momentos más que conversaciones, minutos de silencio en los que ninguno sentía la necesidad de llenar el espacio con palabras. A veces Marcus señalaba algo, un pájaro que anidaba en la esquina del tejado, una grieta en la acera que parecía una cara. Daniel reía, asentía, a veces añadía su propia observación. Era el tipo de conexión que no necesitaba definirse, solo reconocerse. De vuelta en la escuela, Daniel mencionó a Marcus de pasada durante el almuerzo con algunos compañeros. No lo hizo notar. Simplemente comentó que había un hombre con el que había estado hablando por las mañanas que solía tener una tienda local, alguien que había visto la ciudad cambiar de maneras no siempre justas. Hubo una pausa en la mesa. Una maestra removió la sopa, otra miró el reloj. Finalmente, uno de los entrenadores asistentes dijo que esperaba que Daniel estuviera siendo cuidadoso, añadiendo que el barrio podía ser impredecible. El tono no era agresivo, solo cauteloso. Una preocupación educada envolvía suposiciones tácitas. Otro intervino, diciendo que era admirable ayudar a alguien en mala suerte, pero advirtió que nunca se conoce realmente a la gente. Daniel no respondió. Simplemente asintió, sabiendo hacia dónde se dirigía la conversación y optando por no seguirla. No eran solo sus colegas. Algunos vecinos también habían empezado a notarlo. Una mañana, mientras Daniel le daba el café a Marcus, un hombre que paseaba a su perro los miró fijamente antes de cruzar la calle. Al día siguiente, una mujer que pasaba corriendo apenas disimuló la forma en que apretaba su teléfono con más fuerza al pasar. Daniel lo vio, Marcus lo sintió, pero ninguno de los dos dijo nada. El silencio fue suficiente. Aún así, Daniel seguía apareciendo. Seguía trayendo café. Seguía sentándose con Marcus cuando el tiempo lo permitía. Empezó a desear con ilusión esos 10 minutos de tranquilidad antes del timbre del colegio, momentos que le recordaban que existía un mundo más allá de los exámenes estandarizados, los planes de clase y las reuniones de profesores. Marcus nunca pedía nada, nunca insinuaba necesitar más. Pero una mañana, después de que una fuerte lluvia dejara charcos en la acera, Daniel llegó y encontró a Marcus de pie en lugar de sentado, quitándose el agua del escalón con un trapo andrajoso. Daniel le ofreció el café y Marcus, al aceptarlo, mencionó cómo solía enseñarle a su sobrino a arreglar frenos en la trastienda. Dijo que era lo único a lo que el chico prestaba atención. Eso se quedó grabado en la mente de Daniel. La enseñanza. Era un hilo conductor que los conectaba, aunque de maneras diferentes. Daniel moldeaba mentes jóvenes en un aula. Marcus moldeaba manos jóvenes en un taller. Ambos creyeron alguna vez que podían mejorar las cosas, y tal vez aún lo creían, solo que de maneras más discretas. Pero no todos lo veían así. Durante la semana siguiente, Daniel notó cambios sutiles. Un administrador superior lo tomó aparte después de clase y le preguntó si todo estaba bien en casa, una pregunta vaga y sin fundamento. Un padre dejó un mensaje preguntando si Daniel podía concentrarse en el currículo y no dejarse llevar por asuntos ajenos a la escuela. Era evidente que el video de Marcus sentado en esas escaleras había circulado más allá de la esquina. La gente había empezado a fijarse en el hombre que alimentaba a las palomas y en el profesor que le traía café. La tensión era tenue, no ruidosa. Nadie gritó, nadie acusó, pero flotaba en el aire, lo justo para que Daniel se preguntara si la gente realmente quería que las cosas mejoraran, o simplemente que hubiera más silencio. Recordó algo que su padre le dijo una vez, el día que Daniel recibió su primer sueldo de la escuela, que algunos confunden el silencio con la paz, pero el silencio solo permite que las cosas malas se hagan más fuertes tras puertas cerradas. Y sin embargo, Daniel se negaba a cambiar de ruta. Se negaba a fingir que Marcus no importaba. Creía en la justicia, sí, pero más que eso, creía en la gente. Veía dignidad en los ojos de Marcus. Vio cómo compartía la mitad de su bagel con las palomas antes de darle un mordisco. Vio cómo siempre le agradecía a Daniel como si fuera la primera vez. El mundo a su alrededor podría haber estado cambiando, tensándose, susurrando. Pero Daniel se mantuvo firme. Aparecía cada mañana. 2 cafés. 2 asentimientos. 2 hombres compartiendo espacio en una ciudad que no siempre recibía con agrado lo desconocido. Y mientras el resto del mundo pasaba con juicios y miradas de reojo, ellos estaban sentados bajo un cielo gris,
viendo a las palomas dispersarse y regresar de nuevo, firmes, familiares e imperturbables. La lluvia caía a un ritmo constante, teñiendo las aceras con un brillo que reflejaba el cielo apagado. Daniel Hayes se ajustó el cuello de la chaqueta mientras caminaba por su ruta habitual hacia la cafetería. El frío en el aire no era inusual para esa época del año, pero algo en la mañana se sentía más pesado. Las calles estaban más tranquilas, el zumbido del tráfico atenuado bajo la llovizna. Pasó por las mismas tiendas cerradas, la misma farola parpadeante, los mismos charcos que se acumulaban en la acera. La rutina tenía un ritmo en el que había aprendido a confiar, incluso en días grises como este. Al acercarse a la esquina junto a la tienda, Daniel redujo la velocidad. A través de la cortina de lluvia, vio a 2 policías de pie junto a una figura familiar en la acera. Marcus Bell estaba encorvado, con los hombros húmedos, una bolsa de plástico de cacahuetes a su lado y algunas cáscaras esparcidas cerca de sus botas gastadas. Tenía la cabeza inclinada hacia arriba, la confusión grabada en las líneas de su rostro curtido. Un agente le hizo un gesto brusco. El otro hablaba por la radio mientras lanzaba miradas cautelosas a la multitud que se reunía. Daniel se detuvo bajo un toldo estrecho, con el borde de su chaqueta ya empapado. Algo andaba mal. Marcus no hacía nada. Simplemente estaba sentado allí. Como siempre. Igual que tantas mañanas, a veces silbando a las palomas, a veces con la mirada perdida, siempre en silencio. Siempre solo. El agente más alto señaló con el dedo la bolsa en el suelo. Su tono se oía a través de la lluvia. Acusaciones de merodear, de acosar a los clientes. Palabras que sonaban falsas incluso desde la distancia. La postura del agente era rígida, controlada, como la que se desprende de una larga práctica de confrontación. El otro agente se alzó, más cerca de Marcus, con la mano apoyada cerca de la pistolera. No era una pelea, pero parecía que se estaba formando una. Los pasos de Daniel eran lentos pero pausados al cruzar la calle. Podía ver gente, quizás 10, quizás más, agrupada bajo los paraguas, con los teléfonos en alto y la mirada atenta. Sus bocas estaban en silencio, pero sus miradas oscilaban entre la escena y las pantallas. Grabando, observando, esperando. Nadie avanzó. La respiración de Daniel se entrecortaba al acercarse. El corazón latía con más fuerza que las gotas de lluvia que salpicaban el pavimento. Quería creer que esto se resolvería tranquilamente, que lo estaba malinterpretando. Pero Marcus no estaba de pie. No hablaba. Su postura se había retraído, no por culpa, sino por familiaridad. La mirada de alguien que sabe que no debe protestar. La mirada de alguien que ya ha visto esto antes. El recuerdo de la voz de su padre se abrió paso entre el ruido como una repentina ráfaga de viento. Haz lo correcto, incluso cuando sea difícil. Daniel pasó entre la multitud, con los zapatos empapados, y se dirigió hacia los oficiales. Mantuvo la voz serena, tranquila, como cuando intentaba calmar un conflicto en su clase. Explicó que conocía a Marcus, que lo veía casi todas las mañanas, que simplemente estaba sentado en silencio, como siempre. Se ofreció a llamar al dueño de la tienda, un hombre bajito llamado Theo, que solía llevarle a Marcus el pan sobrante y le dejaba barrer la acera por unos $. El agente más alto se giró, entrecerrando los ojos y apretando los labios. Daniel no estaba seguro de qué lo había enfadado más, su tono, su calma o el simple hecho de intervenir. El agente le dijo que se callara, que se trataba de un asunto oficial y que estaba interfiriendo en una investigación. La palabra «umla» le cayó como una bofetada. Daniel levantó las manos lentamente, hablando con cuidado. No intentaba interferir, intentaba aclarar. Metió la mano en su abrigo, buscando a tientas la cartera para sacar su identificación, intentando explicar que era profesor. Que no era una amenaza, que Marcus no era una amenaza, que nada de esto tenía que suceder así. El agente, más corpulento, dio un paso al frente, brusco y sin previo aviso. Su mano empujó el hombro de Daniel con tanta fuerza que lo hizo tambalearse hacia atrás, con los pies resbalando sobre la acera resbaladiza. Su codo golpeó el borde de hierro de un cubo de basura. El dolor les atravesó el hueso. La multitud jadeó, conteniendo la respiración. Alguien dejó caer su teléfono. Una mujer cerca del final del grupo alzó la voz, pero la voz fue ahogada por el agente que le gritaba a Daniel que se alejara, que no se metiera, que dejara de empeorar las cosas.
Marcus estaba de pie, con las manos extendidas a los lados, el cuerpo ligeramente inclinado entre Daniel y los agentes. Su voz era baja, pero firme. Les estaba diciendo que dejaran al chico en paz, que Daniel no había hecho nada, que solo intentaba ayudar. Su voz temblaba, no de miedo, sino de incredulidad. Había dolor en sus ojos, algo viejo y cansado, como si esta fuera solo una página más de un libro que no quería volver a leer. Daniel se levantó lentamente, con el brazo aún palpitante, pero se mantuvo firme. Su identificación yacía en el suelo mojado cerca de la cuneta. La pequeña tarjeta plastificada reflejaba la luz de la farola. El rostro de un profesor, impreso limpio y oficial, ahora empapado y olvidado. La lluvia seguía cayendo. No le importaban las voces alzadas ni las miradas forzadas. No se detuvo ante la conmoción del momento, ni ante la tensión que se había acumulado en torno a los espectadores reunidos. El neón de la tienda vibraba débilmente al fondo. Sus letras parpadeantes proyectaban una luz inquietante sobre la escena. Nadie se movió. Los agentes permanecieron donde estaban, con las manos en posición, pero sin extenderse. Marcus permaneció inmóvil, un hombre sin nada que perder que seguía optando por proteger a alguien más. Daniel, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas y agudas, se negó a alejarse, y la multitud, silenciosa, inmóvil, con la misma incredulidad en todos los rostros, observó cómo una fila que había existido silenciosamente todo el tiempo, de repente, se volvía imposible de ignorar. Ya no se trataba de café, ni de rutina, ni de saludos educados por la mañana. Se trataba de la facilidad con la que un hombre podía ser criminalizado por existir en el lugar equivocado, con la piel equivocada, bajo las suposiciones equivocadas, y de cómo incluso dar un paso al frente, pacíficamente, con sinceridad y respeto, podía verse como un desafío si amenazaba la narrativa equivocada. Daniel supo entonces que no se trataba solo de Marcus, ni siquiera se trataba solo de él. Se trataba de cómo el silencio había permitido que momentos como estos se acumularan en rincones oscuros y mañanas lluviosas. De cómo la gente había desviado la mirada con demasiada frecuencia, durante demasiado tiempo. No sabía qué pasaría después. No sabía si este momento pasaría en silencio o si se convertiría en algo peor. Pero mientras estaba allí, mojado, dolorido y sin aliento, también supo una cosa con dolorosa claridad. No iba a dar un paso atrás. Ni ahora ni nunca. El video apareció temprano esa mañana, subido por un adolescente que caminaba a casa cuando ocurrió la escena. Para el mediodía, se había extendido por las redes sociales, y su crudeza captó la atención de millones. Estaba en todas partes: Facebook, Twitter, Instagram, con hashtags de tendencia como Let's Stand with Daniel. La grabación mostraba a Daniel Hayes, con la cara empapada por la lluvia, la postura firme, las manos levantadas como diciendo «no me rendiré», siendo empujado hacia atrás por un policía. Mostraba a Marcus Bell, sentado quieto, sin decir nada, con un lenguaje corporal pasivo, a la defensiva. El video fue corto, solo unos segundos, pero esos segundos fueron suficientes. Suficientes para que Daniel fuera visto como un símbolo de desafío silencioso. Los comentarios estallaron en elogios, llamando a Daniel un héroe, un aliado. Su nombre, antes un susurro silencioso en los pasillos de su escuela, ahora resonaba en la esfera pública. Era demasiado, demasiado rápido. Su teléfono vibraba constantemente. Cada notificación era un recordatorio de cómo el mundo, de repente, había puesto su atención en él. Al principio, esa atención se sintió como una validación. La gente hablaba por él, le ofrecía palabras de apoyo, orgullosos de cómo se había mantenido firme cuando el mundo parecía hacer la vista gorda. Por un momento, Daniel se sintió parte de algo más grande que él mismo, parte de un movimiento por la justicia, por la equidad. Pero ese momento no duró mucho. Al final de la semana, los elogios empezaron a cambiar. Los medios de comunicación comenzaron a indagar en su pasado, buscando algo que complicara la narrativa, que la hiciera más polémica. Sus cuentas de redes sociales, antes espacios inocentes donde compartía sus reflexiones sobre la educación y su amor por los libros, se convirtieron en blanco de ataques. Una vieja publicación, que databa de una protesta universitaria contra la brutalidad policial, fue descubierta. No era más que un simple mensaje de apoyo al movimiento Black Lives Matter, un llamado a la paz y la justicia. Pero la forma en que los medios lo manipularon se convirtió en algo peligroso.
Un nuevo titular gritaba: «Maestro con opiniones contrarias a las fuerzas del orden genera controversia». Lo llamaron imprudente, antipolicía, como si su único acto de defender a un hombre necesitado pudiera de alguna manera tergiversarse para crear una agenda más amplia. Poco después, el distrito escolar tomó la iniciativa. Daniel recibió un correo electrónico estéril de la administración informándole que se le había concedido una licencia administrativa, pendiente de revisión. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Dijeron que era porque había traído atención no deseada a la escuela. Ninguna mención a la valentía que había demostrado. Ninguna mención al hombre que había sido agraviado. Solo una acusación vaga, una declaración general que ni siquiera intentaba explicar el contexto completo. Daniel quería creer que esto era temporal, que la verdad eventualmente saldría a la luz, que la gente vería más allá de los titulares y comprendería sus intenciones. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más se desmoronaba todo. Correos anónimos de odio comenzaron a llegar a su bandeja de entrada, cada mensaje más frío que el anterior. Algunos eran simples, solo 1 o 2 líneas, llenos de palabras mordaces. Otros eran más detallados, más escalofriantes, burlándose de él, insultándolo. Algunos que nunca antes había escuchado. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Swing decía un correo electrónico. No te metas en cosas que no entiendes. Los mensajes le ponían los pelos de punta. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que la situación empeorara, antes de que alguien intentara hacerle daño, o peor aún, a Marcus. Al mismo tiempo, su casera, una mujer tranquila que rara vez decía más allá de palabras amables cuando se cruzaban, había empezado a soltar indirectas sutiles. Mencionó casualmente que sería mejor que Daniel se mudara. Los vecinos habían estado hablando, dijo, y había algunas preocupaciones sobre la atención que estaba atrayendo. Las palabras le dolieron como una bofetada, pero Daniel mantuvo la boca cerrada. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía hacer? Ahora caminaba más por las calles de la ciudad, con la mirada baja y los hombros encorvados. Intentó no pensar en las miradas de los desconocidos al pasar, cómo lo observaban, algunos con lástima, otros con recelo. Quienes antes le sonreían o le saludaban al pasar ahora le daban la espalda o cruzaban la calle para evitarlo. Incluso sus viejos amigos habían empezado a distanciarse. Recibía mensajes pero eran educados, distantes, carentes de verdadera calidez. Todos parecían tener miedo de tomar partido. Daniel empezó a cuestionárselo todo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Se trataba de un simple error? Perdía el sueño, trasnochando para revisar las redes sociales, para ver cómo se acumulaban los mensajes, las opiniones y los juicios. No había claridad, solo un aluvión de voces contradictorias. Algunos lo apoyaban, otros lo condenaban. Sus finanzas se le escapaban de las manos, pues la decisión del distrito escolar lo dejaba con escasos ingresos. Cada día sentía que se hundía más en un abismo desconocido y turbio. Su nombre, antes un miembro anónimo de la comunidad escolar, ahora era sinónimo de controversia. Ya no era solo Daniel Hayes, era el maestro que se puso de pie. ¿Pero para qué? Era suficiente. Una semana después del incidente, se celebró una reunión del ayuntamiento. La sala estaba abarrotada. Decenas de personas se subieron a los podios, hablando a favor o en contra de Daniel. Algunos elogiaron sus acciones, llamándolo valiente, un ejemplo del cambio que el mundo necesitaba. Otros lo tildaron de imprudente, una amenaza para la seguridad de la comunidad, alguien que no tenía cabida en un aula. La tensión en la sala era palpable. Las voces subían y bajaban, las acusaciones volaban. Daniel, sentado al fondo, observaba con el estómago encogido, preguntándose qué resultaría de esto, si alguien lo defendería o si se vería ahogado por la marea de la opinión pública. Durante todo ese tiempo, Marcus se había negado a guardar silencio. Había observado desde la barrera cómo la vida de Daniel se desmoronaba lentamente, pero no podía quedarse de brazos cruzados. No podía dejar que su amigo, su único amigo en este mundo, enfrentara esto solo. Marcus contactó a un abogado local, alguien que había luchado por los derechos de los desfavorecidos en el pasado, y juntos organizaron una pequeña marcha frente a la escuela. No era grande, solo un puñado de personas, quizás 20, con carteles que decían: «Él me defendió, ahora yo lo defiendo». No era mucho, pero algo era algo. Era la forma de Marcus de agradecer, de mostrarle al mundo que Daniel no estaba solo,
que alguien vio lo que había hecho y no lo consideró malo. Daniel no sabía qué pensar de la marcha. Se sentía culpable, incómodo, como si no mereciera tanto apoyo. Pero la verdad era innegable. Marcus lo había defendido cuando nadie más lo había hecho. Y ahora, en medio de su propio mundo desmoronándose, Daniel se encontraba buscando algo a lo que aferrarse. No sabía si sería suficiente, pero sabía que no podía echarse atrás. No después de todo lo que había sucedido. Pasó una semana en un instante, pero se sintió como una eternidad. El teléfono de Daniel vibraba con actualizaciones, mensajes de personas con las que no había hablado en años, algunos ofreciéndole apoyo, otros aún cuestionando lo que había hecho. En medio de todo esto, apareció un artículo de opinión en el periódico local, escrito por uno de los antiguos alumnos de Daniel, un joven llamado Theo Harris. Theo, ahora estudiante de primer año en una universidad cercana, había sido uno de los alumnos más tranquilos e introspectivos de Daniel. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Daniel siempre había notado la curiosidad de Theo, su búsqueda de algo más allá de las paredes del aula, pero nunca se lo hubiera esperado. El artículo, titulado El maestro que me enseñó valor, pintó a Daniel bajo una luz que cambió por completo la narrativa. Theo habló de su tiempo en el aula de Daniel, de cómo el profesor le había enseñado lo que significaba defender lo correcto, de cómo el discreto ejemplo de Daniel le había dado el coraje para desafiar sus propias ideas preconcebidas y luchar contra las injusticias que veía en el mundo. No se trataba solo de un incidente. Theo habló del tipo de persona que Daniel siempre había sido, un profesor que predicaba con el ejemplo, que enseñaba a sus alumnos no solo matemáticas o historia, sino también integridad, empatía y responsabilidad moral. El artículo de opinión fue un recordatorio silencioso y poderoso de quién era Daniel en el fondo. No se trataba del momento en la acera con los agentes. Se trataba de todo lo que había hecho antes, de todo lo que aún era capaz de hacer. El artículo se viralizó de una forma que Daniel no podría haber previsto. Las palabras de Theo resonaron en mucha gente, conmoviendo profundamente a quienes se sentían desconectados del ruido de los titulares. No era solo una defensa de Daniel, sino un llamado a recordar cómo se reflejaba la verdadera valentía en pequeños actos y momentos de silencio. Los medios nacionales lo recogieron, lo compartieron, lo retuitearon y pronto la conversación cambió. Daniel ya no era solo el profesor que había causado controversia. Era el profesor que se había alzado, el profesor que había inspirado a otros a hacer lo mismo. Y por primera vez en semanas, Daniel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Bajo la creciente presión, la junta escolar se reunió. La reunión fue tensa, llena de murmullos de ambas partes, con los miembros de la junta inseguros sobre cómo proceder. Algunos se mantuvieron firmes en su creencia de que Daniel se había pasado de la raya, que sus acciones habían sido demasiado audaces, demasiado públicas. Otros, sin embargo, vieron lo que el resto del mundo había visto: la valentía de alzar la voz cuando la mayoría habría guardado silencio. Al final, la junta escolar votó por la reincorporación de Daniel. La decisión no fue unánime, y la controversia persistió, pero Daniel estaba regresando. Regresar a su aula fue como regresar a una vida anterior, una vida que casi había perdido. No fue un regreso triunfal, sin discursos, sin aplausos. Solo Daniel entró por la puerta como tantas veces. Dejó su mochila en el escritorio y se giró para mirar a la clase. Había una comprensión silenciosa entre él y sus alumnos. El ambiente era diferente. Ahora estaban más callados, más pensativos. Algunos lo miraron como si hubieran visto algo nuevo en él, algo que no habían notado antes. Algunos sonrieron al entrar, pero fue el silencio lo que se sintió en el aire, un silencio que parecía un cambio. Cuando Daniel empezó su clase, parecía que nada había cambiado. Tomó su rotulador, escribió la fecha en la pizarra y empezó a hablar sobre el tema del día. Pero mientras hablaba, notó el cambio. Sus alumnos prestaban atención como nunca antes. Estaban más concentrados, con los ojos abiertos, lo que sugería que veían las cosas desde una nueva perspectiva, no solo la lección, sino el mundo que los rodeaba. Y entonces, mientras escribía una fórmula en la pizarra, una mano se levantó. La pregunta era simple: «Señor Hayes, ¿qué le hizo hablar?». Lo pilló desprevenido. Por un momento no supo cómo responder.
No estaba seguro de poder expresarlo con palabras que tuvieran sentido para ellos. ¿Qué le había hecho hablar? ¿Fue solo la situación? ¿Fue solo la policía? ¿O había algo más profundo, algo que él mismo había estado intentando comprender todo este tiempo? Daniel hizo una pausa y miró hacia la ventana. Afuera vio a Marcus, de pie en la esquina, con una taza de café en la mano, el rostro enmarcado por la luz del amanecer. Saludaba con la mano, con su sonrisa curtida, amplia y relajada. Por un breve instante, Daniel sintió el peso de todo lo sucedido. El odio, la presión, el miedo, pero luego todo pareció desvanecerse. Marcus lo había apoyado cuando nadie más lo había hecho. En ese momento, Daniel comprendió qué lo había impulsado. Se volvió hacia la clase, con voz tranquila pero firme. «Porque el silencio», dijo, «nunca fue una opción». Era una respuesta simple, pero se sentía bien. La sala estaba en silencio. Los estudiantes estaban allí sentados, absorbiendo la verdad de esas palabras, no solo escuchándolas, sino sintiéndolas. No se trataba de ser un héroe, no se trataba de ganar o perder, se trataba de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, y la clase parecía entender eso más que cualquier otra cosa. En las semanas siguientes, Daniel y Marcus comenzaron a trabajar juntos en un proyecto que Daniel sentía más significativo que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Comenzaron un programa de extensión juvenil enfocado en enseñar a los estudiantes locales sobre responsabilidad cívica, empatía y el poder de la resistencia pacífica. No era un evento grande. Solo pequeñas reuniones en el centro comunitario local, con algunos estudiantes aquí y allá, pero era real. Hablaban con los jóvenes sobre la importancia de defender lo correcto, de usar sus voces no para la violencia, sino para el cambio. Daniel encontró un nuevo propósito en esos momentos, trabajando codo con Marcus, enseñando a la próxima generación lo que significaba vivir con integridad. La atención de los medios se desvaneció lentamente, como todo sucede eventualmente, y la vida volvió a algo parecido a la normalidad. Pero era una nueva normalidad, una donde Daniel no se sentía un símbolo, solo un maestro, solo un hombre que intentaba dar lo mejor de sí. No había titulares, ni cámaras siguiéndolo. Las lecciones continuaron. Los estudiantes siguieron creciendo y la vida de Daniel continuó desarrollándose, un día tranquilo a la vez. Una mañana, meses después, los dos se encontraron de nuevo donde todo comenzó, sentados en los mismos escalones, tomando café mientras salía el sol. No hubo una gran declaración, ninguna palabra final, solo la silenciosa satisfacción de saber que habían hecho algo, juntos. Habían marcado la diferencia, no con gestos llamativos ni grandes, sino con simples actos de bondad, de valentía, de unión, y mientras estaban allí sentados, el mundo se sintió un poco más en orden que antes.